El silencio tiene su propio sonido, ¿sabes? No el silencio de una casa vacía, donde cruje la madera y el viento silba en las rendijas. Hablo de un silencio distinto. Un silencio denso, pesado, como el que se encuentra a 3000 metros de altitud, en un lugar construido precisamente para escuchar lo que nadie más puede. Allí arriba, el aire es tan fino que parece que el mundo entero contiene la respiración. Era el verano de 1982. Yo era un estudiante de ingeniería de sonido, sin un duro en el bolsillo y con demasiados meses por delante. La oferta de trabajo parecía un regalo del cielo. 3 meses en el Observatorio Radioastronómico del Teide, en Tenerife. El sueldo era generoso, el alojamiento y la comida estaban incluidos. La tarea era sencilla: digitalizar el archivo sonoro del observatorio. Cientos, miles de cintas de bobina abierta con grabaciones de púlsares, interferencias solares, el ruido de fondo del universo. Un trabajo monótono, sí, pero en un entorno espectacular. Solo había una condición, una regla inflexible, presentada por el director del centro, el Dr. Mateo Vargas, un hombre cuya piel parecía un mapa de arrugas y cuyos ojos guardaban una tormenta perpetua. Me llevó a una pequeña sala anexa al archivo principal. Dentro, solo había una estantería metálica, pintada de un gris hospitalario y anclada al suelo. En ella, perfectamente ordenadas, había unas 50 cajas de cinta, idénticas a las demás, salvo por un detalle. Cada una llevaba una etiqueta roja con una sola palabra manuscrita en tinta negra y temblorosa: anomalía. Tu trabajo, dijo Vargas sin mirarme, señalando con la barbilla el archivo principal, es todo eso. Trabajarás de noche, cuando la interferencia es menor. Tienes acceso a todo el equipo. Pero esta sala, y su voz bajó un tono, volviéndose áspera como la piedra volcánica de fuera, esta sala permanece cerrada. Estas cintas no se tocan, no se catalogan, no se escuchan. Haces como si no existieran. Me miró por primera vez. Sus ojos eran pozos de agotamiento. ¿Entendido, muchacho? Asentí. Claro, por ese sueldo, habría hecho como si media montaña no existiera. Pero entonces, mientras cerraba la puerta con una llave que parecía demasiado grande y antigua para una cerradura tan simple, añadió algo en un susurro, casi para sí mismo. Algunos sonidos no deberían guardarse. Y aquí es donde te lo pregunto a ti, que escuchas esto cómodamente en tu casa. Si te hubieran ofrecido un trabajo así, con una sola prohibición, una sola puerta cerrada en mitad de un paraíso de soledad y ciencia, ¿habrías podido resistir la curiosidad? ¿Qué habrías hecho tú si cada noche, durante semanas, esa puerta cerrada te susurrara promesas de misterio mientras el resto del universo te hablaba en un monótono siseo? Las primeras semanas fueron exactamente como esperaba. Una rutina solitaria y pacífica. De día dormía, paseaba por los senderos de lava petrificada, leía. De noche, me encerraba en la sala de control. El olor a ozono de los equipos, el zumbido constante de los ventiladores, el suave girar de las bobinas. Se convirtieron en mi mundo. Escuchaba el latido de estrellas muertas, el eco de galaxias lejanas. Era un trabajo casi místico. Me sentía como un monje moderno, transcribiendo las escrituras sagradas del cosmos. Pero la puerta gris siempre estaba ahí, al final del pasillo, una presencia muda y constante. A veces, al pasar, juraría que notaba un frío antinatural emanando de debajo, o que el aire a su alrededor vibraba de una forma extraña. Lo achaqué a la altitud, a la soledad, a la sugestión. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. ¿Qué podían contener esas cintas para merecer tanto secretismo? ¿Un fallo catastrófico del equipo? ¿Pruebas de algo que el gobierno no quería que se supiera? Mi mente de joven de 20 años tejía las teorías más disparatadas. Fue a principios del segundo mes cuando todo cambió. Estaba trabajando en un lote de cintas de 1965, grabaciones de Júpiter. El sonido era hipnótico, una especie de oleaje cósmico. A mitad de una de las cintas,
el sonido se cortó abruptamente. Silencio, y entonces, una voz. Débil, distorsionada por el ruido blanco. Era la voz de un hombre, presa del pánico. No es una tormenta, decía, con la respiración entrecortada. Responde a la señal, Dios mío, está respondiendo a la nuestra. Y luego, un grito ahogado y el sonido de algo metálico cayendo al suelo antes de que la cinta volviera al siseo de Júpiter. Me quedé helado. Reproduje el fragmento una y otra vez. Era real. Era la voz de un antiguo técnico, un astrónomo. ¿Grabada por accidente sobre la cinta de Júpiter? Al día siguiente, busqué en los registros del observatorio. Año 1965. Encontré una breve nota sobre un incidente técnico que requirió la baja médica indefinida de un tal doctor Alarcón por estrés agudo y fatiga sensorial. No había más detalles. Aquella noche, la puerta gris ya no me susurraba. Me gritaba. La voz de Alarcón, su pánico, tenía algo que ver con las cintas de la anomalía. La curiosidad se había transformado en una necesidad, en una obsesión. Tenía que saberlo. Esperé a que el doctor Vargas hiciera su viaje semanal al pueblo de La Orotava para recoger suministros. Sabía que tenía unas 8 horas. Forzar la cerradura era impensable. Pero había observado a Vargas durante semanas. Era un hombre de rutinas. Y su rutina incluía colgar su llavero en un gancho junto a la puerta de su despacho. Un llavero pesado, con docenas de llaves. Solo una de ellas tenía una muesca de pintura roja, casi imperceptible, a juego con las etiquetas de las cintas. Con el corazón martilleándome en el pecho, cogí la llave. Mis manos sudaban. Cada paso por el pasillo silencioso resonaba como un trueno. La llave entró en la cerradura con una suavidad aterradora. Giró, y la puerta se abrió. El aire que salió de la sala era gélido, y olía a polvo y a una extraña quietud, como el interior de un reloj que se ha parado hace mucho tiempo. Entré. La sala era tal y como la recordaba. Una estantería, 50 cajas. Nada más. No había nada siniestro en la apariencia del lugar. Era normal, decepcionantemente normal. Cogí una de las cajas al azar. Anomalía 17. La abrí. La cinta parecía igual que las demás. La llevé a la sala de control, a mi magnetófono. Mis manos temblaban tanto que tardé casi un minuto en enhebrarla correctamente. Me puse los auriculares, aislándome del mundo. Respiré hondo y pulsé el botón de reproducción. Silencio. Un silencio absoluto, profundo. No era el siseo del ruido blanco de una cinta vacía. Era un vacío sonoro. Un silencio tan perfecto que empecé a oír el latido de mi propio corazón, el flujo de la sangre en mis oídos. Pasaron 30 segundos. Un minuto. Nada. Me sentí estúpido. ¿Todo este misterio para una colección de cintas borradas? Estaba a punto de detener la reproducción cuando, frustrado, suspiré. Y entonces, lo oí. A través de los auriculares, con una claridad cristalina, escuché mi propio suspiro. Pero no era una reverberación de la sala. No era un eco. Sonó un segundo asterisco después asterisco de que yo lo hiciera. Era una réplica exacta, grabada instantáneamente en la cinta y reproducida con un retardo mínimo. Mi cerebro no podía procesarlo. ¿Cómo era posible? La cinta estaba en modo de reproducción, no de grabación. El equipo no estaba configurado para eso. Me quité los auriculares, pensando que era una alucinación acústica. El silencio de la sala me envolvió de nuevo. Me volví a poner los auriculares. Carraspeé. Un segundo después, el carraspeo volvió a mis oídos a través de la cinta. Un sudor frío me recorrió la espalda. Esto no era física, no era ingeniería de sonido. Esto era otra cosa. Con la boca seca, me atreví a susurrar una palabra. Hola. La respuesta tardó un segundo en llegar. Hola, era mi voz. Pero no del todo. Tenía mi timbre, mi cadencia, pero había algo. Un matiz de cansancio infinito, de una tristeza tan profunda que dolía escucharla. Como si mi propia voz hubiera envejecido 50 años en un instante. El pánico se apoderó de mí.
Quise arrancarme los auriculares, detener la cinta, salir corriendo de allí y no mirar atrás. Pero una parte de mí, una parte morbosa y autodestructiva, necesitaba entender. Miré el micrófono del intercomunicador de la sala, que siempre estaba abierto. ¿Podía la cinta estar captando el sonido ambiente de alguna forma desconocida? Decidí hacer una última prueba. Pensé en algo que solo yo pudiera saber. Algo que no existía fuera de mi cabeza. Le di 3 golpes suaves a la mesa con los nudillos. 1, 2, 3. La respuesta de la cinta llegó un segundo después. 1, 2, 3. Y un cuarto golpe. Suave, casi inaudible, pero inconfundible. Un cuarto golpe que yo no había dado. Fue como si una compuerta se abriera en mi mente. La voz de Alarcón en la otra cinta. Responde a la señal, está respondiendo a la nuestra. Aquellas cintas no grababan el pasado. De alguna manera, interactuaban con el presente. No eran un archivo, eran un espejo sonoro que no solo reflejaba, sino que también añadía algo, distorsionaba la realidad. El cuarto golpe, la tristeza en mi propia voz. Apagué la máquina de un manotazo. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Rebobiné la cinta a toda velocidad, la guardé en su caja y la devolví a la estantería. Cerré la puerta de la sala prohibida, devolví la llave a su gancho y me senté en mi silla, temblando, empapado en sudor a pesar del frío de la montaña. No supe cuánto tiempo estuve allí, con la mirada perdida en las luces parpadeantes de la consola. Podrían haber sido minutos u horas. El sonido de unos pasos me sacó de mi estupor. Era el Dr. Vargas. Había vuelto antes de lo esperado. Entró en la sala de control y se detuvo. No me miró a mí. Miró la máquina que yo había usado, luego la puerta cerrada al final del pasillo, y finalmente sus ojos se posaron en mí. No había ira en su mirada. Solo una resignación inmensa, una pena abrumadora. «¿Lo has hecho?», dijo, y no era una pregunta. Se sentó en la silla de al lado, pareciendo de repente un anciano frágil. «¿Escuchaste, verdad? La anomalía 17». Asentí, incapaz de hablar. «Supongo que era inevitable», suspiró. «La curiosidad es una fuerza poderosa». Se quedó en silencio un largo rato, mirando el osciloscopio, donde una línea verde danzaba perezosamente. «Esas cintas», empezó, con la voz queda, «fueron un accidente. En los años 60, experimentábamos con materiales magnéticos de alta densidad, tratando de crear un medio de grabación perfecto, sin ruido, sin degradación. Uno de los lotes resultó ser demasiado perfecto. No graban, no en el sentido que conocemos», continuó. «Actúan como una especie de resonador cuántico. Se sintonizan con el entorno inmediato y crean un eco. Un eco que no solo viaja en el espacio, sino también en el tiempo, o para ser más precisos, en la probabilidad». Me miró. «La voz que escuchaste, muchacho, la tuya, pero cansada, triste, no es un fantasma, es un eco de uno de tus posibles futuros. Una versión de ti que podría existir si tomaras ciertas decisiones, si sufrieras ciertas pérdidas. La cinta no predice el futuro, pero te muestra un reflejo de tus miedos más profundos, de tu potencial para el dolor. Le da voz a la entropía de tu propia alma». «¿Y el cuarto golpe?», pregunté con un hilo de voz. Una sombra cruzó su rostro. «Ah, eso es lo peor. No solo reflejan, a veces, influyen, añaden pequeñas erratas a la realidad, pequeñas grietas». Alarcón, el hombre de la otra cinta, se obsesionó, empezó a tener conversaciones con su propio eco. Empezó a ver cómo la realidad a su alrededor se desajustaba, cómo las cosas cambiaban sutilmente. Pequeños detalles, recuerdos que no encajaban. Se volvió loco tratando de distinguir entre el mundo real y el eco. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. La silueta del Teide se recortaba contra un cielo lleno de estrellas indiferentes. Yo también escuché mi propia cinta una vez, hace muchos años.
Escuché la voz de un hombre roto y solitario. Y he pasado el resto de mi vida luchando para no convertirme en él. Solo para darme cuenta de que el propio acto de luchar, el miedo a ese eco, es lo que me ha traído hasta aquí. A esta soledad. Recogí mis cosas esa misma noche. Vargas no intentó detenerme. Me pagó los 3 meses completos en efectivo. Mientras me iba, con el amanecer tiñendo de rosa las cumbres volcánicas, me dijo una última cosa. No te preocupes por el cuarto golpe. Preocúpate por la voz, ya no puedes de escucharla. Y tenía razón. Han pasado 40 años. He vivido una vida plena, creo. Me casé, tuve hijos, ahora nietos. Pero la voz nunca se fue del todo. A veces, en el silencio de la noche, cuando estoy solo, la oigo. Un susurro en el fondo de mi mente. Mi propia voz, cargada de un cansancio que aún no siento, teñida de una tristeza que no reconozco como mía. Un eco de un futuro posible que me acecha desde el pasado. Y a veces me pregunto si la vida que he vivido ha sido una elección o simplemente una huida desesperada de esa voz. Si cada risa, cada alegría, no ha sido más que un intento de ahogar ese susurro. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual al silencio. Porque a veces, lo que más tememos no es el ruido que viene de fuera, sino el eco que nos responde desde dentro.